Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, como decíamos, respecto, eh, se está moviendo normal, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, como decíamos, en el caso de neumonía comunitaria, los criterios diagnósticos son principalmente ver si es que hay síntomas respiratorios, o sea, hay que diferenciar claramente entre el distrés y la disnea, ¿no? El distrés es la evidencia de signos de, de compromiso respiratorio, es decir, pueden estar taquipnéicos, polipnéicos, va a haber uso de músculos accesorios de la respiración, como pueden ser aleteo nasal en los niños, eh, puede ser retracciones de los músculos intercostales, respiraciones paradojales. Esto, si es que va más allá, puede comprometerse con falla de tipo sistémico, compromiso sensorio, etcétera. Esos son es el distrés respiratorio. Síndrome, el ARCH es parte del diagnóstico, ¿no? El síndrome de distrés respiratorio del agudo, o en algunas literaturas anteriores del adulto. Y la disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. O sea, el paciente sí menciona que se está ahogando, que le falta el aire, ¿no? Entonces, es diferente la disnea que el distrés. En el caso de la neumonía, tenemos síntomas respiratorios, pues podemos tener también disnea, que el paciente manifiesta, y puede acompañarse de fiebre. A esto, si se le debe acompañar un infiltrado respiratorio, porque no existe alguna otra causa previa, ¿no? Entonces, estos tres elementos más o menos nos hacen un criterio diagnóstico de neumonía comunitaria. Las pruebas que se hacen, bueno, en la exploración física lo que vamos a ver es definitivamente pues el examen semiológico, ¿no? Crépitos, porque hay eh, presencia de líquido en, en los alveolos. En este caso puede ser de pus, ¿no? En el, podemos tener el problema cuando... entonces, en la exploración física vemos los grados de dificultad, los síntomas y los signos que se nos van a presentar, ¿no? Si el paciente está cianótico, etcétera. Pero lo que más o menos debemos incluir es la frecuencia respiratoria, la taquimia, la frecuencia cardíaca, taquicardia, la presión arterial de oxígeno, que ahora es normal, de uso normal, ya dentro de cualquier tipo de examen del aparato respiratorio, igual que la saturación de oxígeno, y siempre ver el nivel de conciencia, como dijimos. La radiografía de tórax hay que tomarla inicialmente y luego a las 48 y 72 horas, si es que la evolución no es buena. Se puede evidenciar también una efusión pleural o derrame pleural, y si es que hay eso, se debe siempre intentar la toracocentesis. En la toracocentesis tenemos que hacer evaluación del líquido pleural y en la evaluación siempre tenemos que ver la bioquímica y el citológico y el GRAM, ¿no? De la muestra. Entonces, en la bioquímica no se olviden de pedir la deshidrogenasa láctica, ver si es que hay, cómo es el pH del líquido
y un examen de ADA. En nuestros medios es la primera causa de oclusión pleural es tuberculosis, definitivamente. Los derrames paraneumónicos también se pueden presentar, no es lo más frecuente, y los problemas de cardiopatías o de otras causas estarían un poco más alejados. En el examen también debemos de ver la presencia de proteínas, de glucosa, apellido microbiológico, siempre nos va a informar sobre la presencia de gérmenes, y también pedir el tipo de células que están predominando. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la tuberculosis es muy raro que encontremos un BK en el líquido pleural, ¿no? Bacilo de Koch, pero sí podemos encontrarlo fácilmente en las neumonías por meningococo, gérmenes comunes. Siempre hay que mandar a cultivo, también hacer un examen de hongos, o sea, KOH. El, a nivel sistémico, es el hemograma para ver si hay leucocitosis, si hay desviación izquierda, si es que tenemos presencia de algunos, por ejemplo, de eosinofilia, ¿no? En caso de que se esté acompañando de algún tipo de reacciones, por ejemplo, anafilácticas, ¿no? Que van a producir siempre una efusión pleural. Creatinina, pacientes con las causas de mortalidad en pacientes con insuficiencia renal crónica son básicamente secundarias a las policerositis, ¿no? Y la más importante es la efusión pleural, y también, así como también la pericarditis, ¿no? Siempre ver si el paciente no tiene una falla renal, el examen de gases y electrolitos, porque probablemente estén produciéndose cuadros en un primer momento dijimos que se producía una alcalosis respiratoria, ¿no? Porque se barre pues el CO2 por la taquipnia, pero después esto, a medida que avanza el cuadro séptico, se va a producir una acidosis metabólica. Asimismo, tener bien en claro el grado de insuficiencia, ¿no? Para eso hemos visto dentro de los criterios de la tabla de SOFA, hemos visto los criterios para poder ver si el paciente está entrando en qué grado de insuficiencia, si potencialmente puede o no requiere de apoyo ventilatorio. En los casos graves se pueden alterar las transaminasas, ¿no? Entonces, la vitamina pirúvica principalmente, hay que hacer también estudios de coagulación y hacer un seguimiento con biomarcadores. Entonces, si bien las transaminasas nos sirven también como biomarcadores, pero no son los más específicos. Para ver actividad de cualquier infección, los biomarcadores tienen que ser, ya dijimos, de metabolismo rápido, o sea, que se puedan elevar o disminuir rápidamente, porque una sustancia que se eleve y permanezca en el organismo durante mucho tiempo no es un buen biomarcador. Puede servir para diagnóstico, para una evolución a largo plazo, pero para una actividad aguda, los biomarcadores que tenemos para esto es velocidad de sedimentación globular, la proteína C reactiva y la procalcitonina, ¿no? Entonces, eso se puede ir tomando inclusive 2 o 3 veces al día. No responde bien porque como se metabolizan rápido nos va a indicar si el paciente está yendo bien con la terapia o se está empeorando, ¿no? Si el paciente trae un cuadro muy comprometido, hay que hacer una tomografía, ¿no? Idealmente. Ahora que hemos estado con la pandemia del COVID, hemos visto que la tomografía definitivamente pues, tenía como criterio de diagnóstico era mucho mejor que la radiografía. La radiografía solamente tenía una sensibilidad del 60%, pero la tomografía llegaba a una sensibilidad de hasta el 95%, o sea, bien alto, ¿no? Y
si es que hay la posibilidad ahora de hacer una tomografía en casos de neumonías, hay que hacerlo. Lo bueno es que ya se ha generalizado su uso, ¿no? Entonces no hay que quedarnos cortos en ese sentido. Los microbiológicos, si el paciente, o sea, se hacen siempre y cuando el paciente esté muy grave, ¿no? O cuando tengamos sospechas de alguna nueva enfermedad que se esté presentando con compromiso respiratorio en forma de tipo epidémica. Entonces, al ingreso, los hemocultivos, ya sabemos, idealmente tiene que ser apenas llegue el paciente antes de iniciar tratamiento empírico, porque si no vamos a tener un posible falso negativo, ¿no? ¿Qué se llama? No, se toma la muestra y se espera, ¿no? El resultado, pero ya hay que iniciar la terapia. Entonces, el resultado nos va a orientar en la terapia, pero la terapia empírica se debe empezar. Podemos avanzar con una práctica que nosotros no la hacemos, pero es norma en cualquier otro sitio, ¿no? Que es hacer el gram del esputo. O sea, nosotros, el gram del esputo nos orienta muchísimo. ¿Y por qué algunos médicos no realizan este procedimiento? Porque consideran de que la boca, como es un lugar muy contaminado, siempre va a tener gérmenes. Pero si nosotros tenemos la presencia de gérmenes predominantes, de un solo tipo de germen predominante, digamos, sobre la flora oral en el esputo, por ejemplo, que sean gram positivos o gram negativos, digamos, cocos, digamos, bacilos, ¿no? Y a eso se le acompaña un porcentaje de más o menos más del 10% de los polimorfos nucleares que se llaman los polimorfos nucleares activados, ¿no? Que nos van a indicar que hay presencia de activación, que son los que van a terminar siendo los piocitos, o sea, los gérmenes purulentos, ¿no? De la pus, entonces, perdón, las células de la pus, entonces, eso ya es un diagnóstico muy casi certero de qué tipo de germen está produciendo la enfermedad y y si está produciendo una inflamación importante. Entonces, no debemos de dejar hasta la tinción de Gram y la presencia de las células en el esputo del paciente con neumonía. Eso se puede hacer en un momento, ¿no? Ahora se usa pues también ya exámenes de antígenos en diferentes líquidos, ¿no? Por ejemplo, para legionela, para neumococo, ¿no? Se pueden hacer antígenos, o sea, detección de antígenos en orina, o también en suero, ya eso no son, se usa como parte de la batería inicial. Si tenemos a la mano serologías para atípicos, ¿no? Como microplasma, clamidia, coxidia, etc., hay que hacerlo. Nos interesa para orientar el tratamiento, y como vamos a ver, los atípicos se manejan de una forma que términos comunes, ¿no? Y el diagnóstico es difícil. Entonces, si queremos hacerlo solamente microbiológico, entonces tenemos que echarle mano a la serología. Ustedes ya seguramente todos hicieron en algún momento los hisopados o los ofaringios, ¿no? Eso no solamente se usaba para el COVID, se usaba ya en forma rutinaria para influenza. Solamente como el COVID se ha generalizado, se ha vuelto bien conocido. Entonces, ese tipo de estudios para detectar, por ejemplo, eh, rápidamente, en pruebas rápidas y en secreción orofaringea o nasal, la presencia de virus, ya se puede hacerlo.
A un paciente con neumonía, ¿cómo lo vamos a catalogar para poder ingresarlo? Hay criterios, ¿no? Y el criterio es sencillo, o sea, las escalas que vamos a ir presentando en cada uno de los síndromes nos van a ayudar. Lo que se usa, ¿no?, al momento es el CURB 65. Eso es una escala de pronóstico. Si el paciente tiene confusión, uremia, ¿no?, si está con taquipnea, o sea, frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones, si está hipotenso cerebral, ¿no?, si hipotensión arterial, y si tiene más de 65 años. Entonces, esto nos va a dar un puntaje. Entonces, si tenemos un curso 65 de 0 a 1, el manejo va a ser domiciliario. La neumonía se puede manejar en el domicilio. Si tiene un curso 65 de 2, hay que hospitalizarlo o vigilarlo 24 horas en salas de observación o de emergencia. Si el CURP 65 está en 3 o más, se tiene que hospitalizar sí o sí y evaluar su posible ingreso en cuidados intensivos. Entonces, esto es importante. Con esto nos ahorramos mucho esfuerzo en el manejo del paciente, ¿no? Nos da también tranquilidad para poder seguir manejando a posteriori. Si el paciente tiene algunos de otros factores que puedan condicionar el, el tratamiento y que su evolución vaya mal, entonces hay que considerar tenerlo hospitalizado para observarlo. ¿Cuáles son estos? O sea, que haya más de un lóbulo que esté afectado, que el paciente realmente tenga una insuficiencia respiratoria, valores gasométricos, todo esto, que no esté estable hemodinámicamente, puede estar hipotenso, chocado. Si en la placa se encuentra una neumonía necrotizante, la neumonía necrotizante es principalmente producida por estafilococo. Es muy común, especialmente en niños, ¿no? Y avanza muy rápido, si es que no se da tratamientos agresivos. Si hay efusión pleural masiva, si es una efusión pleural que tenga entre 150 y 300 centímetros, se puede manejar ambulatoriamente, ¿no? Pero si está mucho más, y va a ser inclusive ya un efecto de masa, ¿no? O sea, y es causa ya de distrés, tiene que hospitalizarse para drenarlo. Si el paciente está recibiendo tratamientos previos, antibióticos, y no ha respondido bien, entonces hay que tratarlo, ¿no? Si no hay tolerancia digestiva, todo paciente que está con náuseas y vómitos tiene que ser hospitalizado. Así esté totalmente normal. Entonces, inclusive, es una de las cosas que nos olvidamos a veces de preguntar, ¿no? Entonces, ¿por qué ese paciente, no solamente por que los antibióticos que se le va a dar por vía oral o la otra medicación no la va a tolerar, ¿no?, sino porque tampoco va a tener capacidad de hidratarse adecuadamente o comer, ¿no? Entonces, a un paciente que no tiene hábil la vía oral, no se le puede mandar a la casa. Y si el paciente no tiene soporte, está abandonado, etcétera, o sea, tiene que cuidar. El tratamiento empírico, entonces, es el que se inicia en este caso de neumonía antes de las 4 horas desde que ingresa al hospital, ¿no? Se ingresa dentro de las primeras 4 horas, ya tiene que haberse instalado el tratamiento. Porque en ese periodo, digamos, ya tenemos el examen, las pruebas más rápidas, ¿no? Podemos ya verlo catalogado con imágenes inclusive. Entonces, esto es en general. Si el paciente está chocado, está en mal estado, ¿no?, está confuso, etcétera, inmediatamente se debe iniciar terapia antibiótica. Entonces, si tenemos, ¿cuánto tiempo le vamos a dar el tratamiento? Normalmente en la neumonía
leve es de 5 días. O sea, de iniciada. Inclusive, por ejemplo, cuando se le da quinolonas respiratorias, ¿no? O macrólidos, pueden ser como una tableta diaria, ¿no? Entonces, es un poco revolucionar el manejo, porque antes cuando se veía pues, neumonía, la paciente sí o sí se hospitalizaba y se daban cócteles de antibióticos, pero ahora con los nuevos macrólidos y las nuevas quinolonas, el manejo es ambulatorio, es más sencillo. Entonces, eso se plantea en un primer momento, por ejemplo, el manejo con acitromicina por 3 días para las neumonías adquiridas en la comunidad, pero eso se ha replanteado porque si bien es efectivo para gérmenes atípicos, pero en el caso de los gérmenes comunes no tenía, había algunos casos de fracaso, pues se amplió hasta 5 días. En el caso de hay que hacerle nuevamente, y hay que hacer una evaluación de todos sus exámenes, etcétera, a las 72 horas, de tal forma que podemos ya ver si el paciente se está complicando o ya está en condiciones de completar solamente el tratamiento de forma ambulatoria. Si la neumonía es grave, el tratamiento será por 7 días. Entonces, y ahí hay que ir evaluando cada 48 horas sus exámenes. Según la duración de la etiología, cuando tenemos a los, uh, a los pacientes y los estratificamos según el CUR, entonces, ¿qué microorganismos son los más frecuentes? Tococo y micoplasma, por ejemplo. Y el tratamiento con amoxicilina o con acitromicina, y el alternativo levofloxacina. Cuando hay epidemias especialmente de tipo viral e influenza, los celtamivires tienen que acompañarse. Aunque había muchos detractores de los celtamivir, ¿no? Como droga de elección, como antiviral, pero sí se ha visto en nivel poblacional de que disminuye la morbilidad. En los casos de neumonías moderadas, miren, siempre el estreptococo neumonía debe estar en primer lugar, ¿no? Igual si el micoplasma, la legionela, influenza, y empiezan algunos gram negativos, especialmente en los pacientes mayores, gerontes, ¿no? Entonces ahí tenemos que usar ya la ceftriaxona o levofloxacina, ¿no? Y o ceftriaxona más acitromicina o levofloxacina. Esta es la asociación que nosotros preferimos. Las quinolonas respiratorias son muy buenas, pero como ya dijimos en las clases de antibióticos, el problema de las quinolonas, en pacientes mayores al menos, van a tener algunos más efectos colaterales. Entonces, si no tienen alteraciones hepáticas severas o cardíacas, los macrólidos son una buena elección. Entonces, se le da en las graves, nuevamente tenemos al estreptococo, legionela, hemófilos. Hay que considerar ahora siempre pues, el coronavirus. Los gram negativos ya empiezan a sacar la cabeza, ¿no? Entonces, entre los gram negativos, dos son los más, en nuestro medio, los que más complican, ¿no? Uno es Klebsiella, ¿no? Y el otro es Pseudomonas. Entonces ya comenzamos a tenerlos por ahí. Y ya tenemos casos de estafilococcus. Van a ver que esta flora cambia con, en las neumonías intrahospitalarias o las neumonías adquiridas en ventilador mecánico. El tratamiento de elección en las graves, igual, ceftriaxona más levo, ¿no? O ceftriaxona más citromicina. Pero si tenemos alguna indicación sugerente, especialmente por el examen del esputo que dijimos con el GRAM, o por el examen de las imágenes, ¿no? Cuando vemos algunas sospechas de neumonía necrotizante, vancomicina más levofloxacina.
Ya entramos con ese esquema. Vamos hablando de pacientes ya más graves, ¿no? El otro grupo que es muy frecuente también son las neumonías aspirativas. Entonces tenemos dos formas de neumonías aspirativas, ¿no? En los pacientes que, ancianos al menos, ¿no? O a pacientes que tienen algún nivel de compromiso sensorio, que están postrados y que se aspiran, o tienen una aspiración crónica o microaspiraciones, entonces las neumonías van a ser recurrentes. En los pacientes que, por ejemplo, sean aspirados, los alcohólicos, por ejemplo, que es muy común ese tipo de neumonía aspirativa, ¿no? Entonces, en ambos casos es igual, o sea, jalan pues gérmenes del tracto digestivo. Lo que vamos a ver ahí es las polimicrobianas, entonces tenemos gram negativo, podemos tener entéricos, podemos tener anaerobios, podemos tener uh, resistentes, ¿no? Entonces, el tratamiento normal es de amoxicilina clavulánica, si no es muy grave, ¿no? O de clindamaz levo o piperacilina, azobactam más ertapenem. Entonces ya no tenemos que hacer una combinación de antibióticos mucho más amplia. En pacientes que ya son portadores de epocobronquiectasias, que es también muy común, entonces los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica o bronquiectasias, miren, bronquiectasias son aquellos casos en que tienen broncorrea, pacientes que tienen cuadros secuelares a nivel de pulmón, por diferentes patologías, o por fumadores crónicos, o expuestos a humo. Entonces, eso, por ejemplo, es un problema muy común, especialmente en pacientes mayores. También en estos pacientes lo que vamos a tener son algunas gram negativas, ¿no? Hemófilos, pseudomonas, Moraxella catarrhalis, pero siempre se tocó con neumonía y van a ser los encadenantes. Entonces tenemos acá el tratamiento de elección amoxicilina clavulánico, una buena cobertura, levo como alternativo. En las formas moderadas y graves, ¿no? Hay que pensar que se ha metido pseudomona. Miren, pseudomona en los pacientes con EPOC es una especie de colonizante, ¿no? De germen que coloniza el tracto respiratorio. Y a estos pacientes, la pseudomona que está ahí colonizando, por alguna variación genética, no son tan agresivas, excepto cuando se produce pues, ya la neumonía. Entonces, cuando hemos hablado de gérmenes, hay algunos que son patógenos sí o sí, hay otros que pueden ser, que se llaman oportunistas. Entonces, se desencadenan. Por ejemplo, los pacientitos que tienen fibrosis quística, el germen en que principalmente los coloniza es Pseudomonas, y hay que dar este tratamiento para Pseudomonas. Si no, el paciente no tiene mucha esperanza de vida, ¿no? Porque van a tener neumonías a repetición. El tratamiento es con cefepime y levofloxacino o con levofloxacino y ácido. Cuando ya tenemos el resultado y ya tenemos el germen aislado, entonces acá lo vamos a ver uno por uno. Entonces, hemos dicho que el germen más común es el neumococo. Tratamiento es ceftriaxona, suficiente, ¿no? Amoxicilina. Si el paciente está muy mal, como shock séptico, se le puede agregar a macrólidos, ¿no? Y los tratamientos, como hemos dicho, tienen que ser por 7 días. Entonces, estreptoceftia. Por eso que ceftriaxona se convierte en un antibiótico muy interesante. O amoxicilina. En hemófilos, nuevamente ceftriaxona o amoxicilina clavulánico, ¿no? Por 7 días. Siempre, mejor es usar amoxicilina clavulánico porque, a no ser que sea hepatópata, ¿no? Porque el clavulanato puede producir en pacientes con
hepatotoxicidad, como se metaboliza en el hígado, puede producir agravamiento. El micoplasma, acitromicina o claritromicina. No, acitro por 3 días o claritro por 10 días. Yo prefiero siempre usar claritro, especialmente en pacientes que están hospitalizados. Porque acitro, o sea, tiene ese problema pues, de las desencadena arritmias, ¿no? En los pacientes con diagnóstico de influenza, o sea, también. Legionela. Legionela es un germen que está cobrando mucho interés. Primero eran como pequeños brotes epidémicos en grupos humanos, que se ponían pero también ahora está tomando interés como una infección hospitalaria. Levo, ¿no? Entonces a veces se combina, miren, ¿no? Levo más acitro y más rifampicina en casos graves. El Legionela sin tratamiento tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 60%, o sea, no es un germen muy fácil, ¿no? Y la duración siempre tiene que ser de 7 a 10 días, ¿no? En pacientes que se hayan aspirado, y estábamos hablando de las enterobacterias, ¿no? Septria más amoxiclavulánico, ¿no? O también, si es que son productoras de BLE, porque las enterobacterias, uno de los grandes problemas que tienen son productoras de esta enzima, y van a inhabilitar o inactivar al núcleo beta-lactámico. Entonces ahí tenemos que cambiar por los carbapenems, ¿no? Vertapenem es la indicación. Pseudomonas, ceftazidime, miren, dentro de los beta-lactámicos de tercera generación, ceftazidime tiene una capacidad antipseudomonal mucho mayor pues, que ceftriaxona. No lo reemplaza porque pierde potencia con otros gérmenes. Pero si te sospechamos fuertemente de pseudomona, se da ceftazidime, o le podemos dar piperacilina tazobactam, ¿no? Si es que queremos hacer una combinación, Cipro va bien, pero mejor es usar Levo. Cipro, en las guías, bueno, para infecciones respiratorias se indican, aunque teóricamente pues no tendría mucha indicación en vías respiratorias, por eso es que se ha elevado pues las quinolonas a quinolonas respiratorias, ¿no? Elevamos así. Estafilococo, ese es un problema muy serio. Si es que es de una neumonía adquirida en la comunidad, no sé, la historia es casi la misma. O sea, es un niño que tiene una lesión, que compromete articulaciones, ¿no? Y luego comienza el sepsis y compromiso pulmonar. Entonces, si es que es comunitario, la cloxacilina iría bien, ¿no? Si es que ya son estafilococo meticilino resistente, ya podemos usar vancomicina o minesolid. Si es que hay sospecha de la Fantovalentine, que es resistente, la cepa resistente a vancomicina, la estafilococo resistente a vancomicina, linezolid, más clindamicina, más rifampicina. Miren, rifampicina ya la estaba mencionando varias veces, es un buen antiestafilocócico, pero solo no va. Si se va a pasar a vía oral, pues ciprofloxacina. Estafilococo aureus. Hemos dicho que es uno de los criterios, la neumonía necrotizante de gravedad, que tenemos la sospecha, ¿no? Otras medidas hay que monitorizar los oxímetros, oxigenoterapia, bueno, si es que se están muy comprometidos a UCI para ver si es que quieren apoyo ventilatorio, drenaje de los derrames, y como el paciente está postrado y los pacientes están con compromiso sistémico,
se tienen que dar inmediatamente desde el ingreso profilaxis para la trombosis venosa. Los trombosis venosa pulmonar, los TEP, con enoxaparina o con heparina. Hay que movilizar al paciente, adecuada nutrición y depresión adecuada. La bibliografía. Otro cuadro de compromiso respiratorio muy frecuente son las exacerbaciones de los EPOC, de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Entonces, hemos dicho que las exacerbaciones son muy frecuentes porque ellos tienen pues las lesiones con bronquiectasis generalmente, ¿no? Y están yendo hacia cuadros de fibrosis pulmonares. El tratamiento es, bueno, primero hay que ver si se está exacerbando. ¿Cómo vemos que se está exacerbando? Tres cosas. Aumento de la disnea, o sea, el paciente refiere que hay mayor dificultad para respirar. Hay aumento de la tos, la típica tos del paciente, del fumador, ¿no? Por ejemplo. El aumento de, hay broncorrea, pues como las bronquiectasias producen mucho moco. Hay broncorrea y el cambio de coloración del esputo. Son los síntomas que se pueden ver. Entonces, cuando hay esta exacerbación, vamos a tener también acá una escala, ¿no? Aumento de la disnea, aumento del volumen y aumento de la purulencia del esputo. Tres cosas muy sencillas. Tipo 1, presencia de los tres síntomas. 2, dos de los tres síntomas. 3, uno de los tres síntomas. Eso nos va a dar, esta escala nos va a dar la severidad de la exacerbación. Pues, ¿quiénes son los que más frecuentemente exacerban los EPOC? Son infecciones, hasta un 70%. ¿Quiénes en las infecciones? Hemófilus, Streptococo, Moraxella y algunas virosis, ¿no? Entonces, las menos frecuentes, pero que nosotros encontramos hasta un 30%, pseudomonas, ya hemos hablado, enterobacterias, que podemos tener Escherichia coli, Klebsiella, Estafilococo, Mycoplasma, Camidófila. El 30% de las exacerbaciones son por otras causas. O sea, un paciente que está haciendo una EPOC va a tener cierto grado de hipertensión pulmonar, porque claro, hay una destrucción de la arquitectura pulmonar. Entonces, al tener una disminución va a haber pues una sobrecarga cardíaca, etcétera, ¿no? Entonces va a haber mucha propensión a falla cardíaca, a tromboembolismo pulmonar o embolismo pulmonar, ¿no? Puede haber otras infecciones sobreagregadas, neumotoras espontáneas, traumas, etc. ¿Qué cosa exacerba el EPOC? Estudios interesantes también. Es un cuadro de, bueno, ya tienen ahí su presencia de gérmenes regularmente, pero si hay un cambio, por ejemplo, en la temperatura. Entonces, ¿qué va a producir el cambio de la temperatura? Va a inflamar un poco la mucosa, eso, a veces es suficiente para que se desencadene, ¿no? La polución, la presencia de alérgenos, el humo, el tabaco. Entonces, son causas, son factores que pueden precipitar cuadros de... Entonces, si el paciente tiene, aquí es para ver la gravedad de los pacientes. Este tema es muy importante porque si ustedes van a darse un salto con las unidades de hospitalización, en pacientes mayores, vienen con neumonías, pero generalmente son complicaciones de los cuadros de EPOC. Entonces son pacientes habituales, recurrentes, ¿no? Y en gran cantidad en la hospitalización. Si el paciente tiene comorbilidades, por ejemplo, vamos a ver si es que puede tener mayor o menor gravedad en la exacerbación del EPOC.
Si las exacerbaciones son frecuentes, también, ¿no? En la exploración física, vamos a ver que si está estable el paciente, pues, no hay mayor problema. Se considera que está descompensado si es que está, por ejemplo, hipotenso, si es que está usando músculos accesorios, ¿no? Inestable, si no tiene una respuesta adecuada al tratamiento, está inestable, está grave, ¿no? Todo esto lo tenemos que hacer permanentemente. La saturación de oxígeno en los pacientes graves y en los pacientes moderados sí, siempre va a estar alterada. Entonces, los pacientes con EPOC siempre tienen una saturación baja, menos de 90, entre 85 y 90% de saturación. Iguales en los gases arteriales, no hay una adecuada saturación arterial de oxígeno, una presión arterial de oxígeno baja. En la radiografía ya vamos a ver alteraciones que son muy típicas de los EPOC. ¿Qué es lo que tenemos que buscar ahí? Bueno, aparte del consolidado neumónico, tenemos que buscar las bronquiectasias. A nivel vamos a ver alteración a nivel de los hemogramas, de los electrolitos. Los pacientes tienden a hacer hipernatremias, ¿no? Porque a veces no se hidratan adecuadamente o están sudando y hacen hiponatremias, hipernatremias. El paciente hipernatrémico con compromiso respiratorio está agitado, ¿no? El hiponatrémico generalmente está soporoso. A ver, se puede encontrar fácilmente en la moderada y en la grave gérmenes, ¿no? Disculpa. Alteraciones en el electrocardiograma, ya dijimos que sí. Entonces, cuando tenemos una EPOC, vamos a tener que evaluar si es leve, moderada o es grave. Entonces, si es leve o moderada, se puede manejar ambulatoriamente, le damos su antibiótico terapia, pero también lo acompañamos con algunos broncodilatadores que ellos ya conocen, ¿no? Se mantiene. Pero si es grave, definitivamente pues hay que hospitalizar, tenemos que aplicar más broncodilatadores, corticoterapia sistémica y también tópica y antibiótico terapia combinada idealmente. Cuando vemos que el paciente se está complicando o va a ir mal, si hay cianosis, la cianosis tiene que ser central, ¿no? Entonces vamos a ver, pues, especialmente en los labios, a nivel de los dedos, ¿no? Si es que está habiendo encefalopatía, ¿no? Eh, si es que está taquipneico, si está taquicárdico, si comienza a tener la respiración paradójica, o sea, cuando inspira, pues se dilata el abdomen más que el tórax. Vean, es muy característico, es un paciente generalmente emanciado y que tiene uso de músculos accesorios, o sea, el esternocleidomastoideo está tenso, los intercostales también, se puede ver el desplazamiento del diafragma, etc., ¿no? Hay que ver si es que no está viendo el paciente, si no está muy taquicárdico, si no está muy... Los criterios de agotamiento ventilatorio, ¿no? Entonces el paciente, si está agotándose, tiene que ir a apoyo ventilatorio. Si es que hay insuficiencia cardíaca o si el tratamiento no está funcionando. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico para mala evolución? O sea, las comorbilidades. Si el paciente ha entrado con una valoración muy alta, especialmente del cuerpo, ¿no? Si está muy disneico, con mucho distrés, si ha tenido más de 3 exacerbaciones en un año. Ese es un buen indicador. O sea, normalmente pueden tener 1 o 2 episodios de neumonías por año, o exacerbaciones, ¿no? De poco. Pero si esto se ha aumentado en número, probablemente esté mucho más deteriorado y pueda comprometerse más fácilmente.
si es que la terapia no está funcionando adecuadamente, si es que son mayores de 70 años, ¿no? O no tienen un buen soporte familiar. ¿Qué qué se usa, no? Antibióticos tiene poco. Esto es primero que tienen que estar vacunados. Espérenme un momentito. Todos los pacientes con EPOC, pacientes mayores, en todos los protocolos ya tienen que recibir dos vacunas, ¿no? Para influenza y para neumococo. O sea, hay un conjugado que agarran varias cepas de neumococo y se debe aplicar. El de influenza es anual, el de neumococo es cada 5 años. Pues con eso se ha reducido en gran cantidad las exacerbaciones. Eh, si las exacerbaciones son más de 5 veces al año, ¿sí? Tenemos que tener... Alguien está llegando por allá un poco tarde, ¿no? Si las exacerbaciones, como dijimos, están, son más de 5 veces al año. Entonces, yo sugiero siempre que les den antibiótico terapia como profilaxis, ¿no? Como quimioprofilaxis. Esto lo dijimos en una de las primeras clases, el tipo de uso de los antibióticos. Pues cuando usamos como quimioprofilaxis, se puede usar cefalosporina de segunda generación o sulfa, si es que el paciente no es alérgico. Y se tolera bien y se disminuye grandemente las exacerbaciones, ¿no? Eh, entonces, vamos a tener, de acuerdo a estas guías, el EPOC tipo 1, ¿no? Que no necesita antibióticos, solamente una observación, el tipo irritativo. El tipo 2 es el que sí se va a usar, y el tipo 3 son los que van a requerir antibióticos. Para el uso empírico de antibióticos, lo que nos interesa es ver la purulencia del esputo. O sea, si cambia de amarillento, verdoso, eso es indicador de pus. Entonces, si está haciendo este tipo de exacerbaciones, sí hay que tratar. El tratamiento de cefadroxilo, si no está grave, amoxiclavulánico juega un rol muy importante. Podemos darles levo, moxi, clarito, acitromicina, ¿no? Cefepime en los pacientes que tengan que ser hospitalizados. Si es que no se puede dar metalactámicos, levo podría ser por vía parenteral, si están graves, ¿no? Tenemos al paciente con manifestaciones clínicas de EPOC, disnea, tos, expectoración purulenta, antibióticos, 2 síntomas fiebre, antibióticos, un síntoma más fiebre, pues, antibióticos, ¿no? Entonces, si es que tiene 2 síntomas y no hay fiebre, puede ser una exacerbación de tipo irritativa, ¿no? Entonces, lo que se tiene que es dar a sus broncodilatadores, entre un analgésico, un poco de suplemento de oxígeno y observar. Si es que comienza a tener fiebre en las siguientes 72 horas, ya pues, se tiene que dar antibiótico. Broncodilatadores, podemos usar los beta-adrenérgicos, que es el tamol, ¿no? Anticolinérgicos, el bromuripatropio. Las teofilinas que no se usan mucho, pero en las guías están.
porque produce pues taquiarritmias, ¿no? Y se debería de manejar en pacientes graves. Corticoides inhalados, entonces ustedes saben que el uso de corticoides es muy bueno, pero en cuadros agudos, ¿no? Para resolver. Y tenemos mucho problema, por ejemplo, con los corticoides inhalados, porque el paciente que lo va a usar ambulatoriamente se complica con cosas a veces sencillas, ¿no? Por ejemplo, la presencia de cándida. Eh, Rápidamente desarrollan candidez oral, candidez esofágica. Entonces hay que indicar siempre al paciente que va a usar el corticoide inhalado que se haga un colutorio, que se enjuague la boca antes de continuar, ¿no? Pues también se puede dar corticoides sistémicos a dosis bajas de mantenimiento que no pasen de 10 días, nunca corticoides por más de 10 días si no tienen evaluación. Esa es una de las iatrogenias más frecuentes que tenemos, ¿no? Manejar bien los volúmenes. Muy bien. Otro problema que también tenemos en los pacientes ambulatorios son las enfermedades pulmonares infecciosas difusas, las EPID. Esto lo mencionamos nomás, porque son enfermedades, no infecciones necesariamente, las infecciones no son la principal causa, son más de 200 causas que pueden afectar el intersticio, ¿no? Las idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática es la más común. Nosotros tenemos acá mucha fibrosis idiopática, fibrosis pulmonares, o sea, EPIDs. Creo que es por la hipoxia crónica, ¿no? Que tenemos. Habría que evaluar eso. Eh, Hay otras que no son muy conocidas, causan muy, por ejemplo, enfermedades de colágeno, artritis, exposiciones a minerales, ¿no? Puede haber también, pues, contacto con polvo permanente. En los pacientes que vienen de la selva y mayores que tienen este tipo de PIT, está muy relacionado con el aspergillus, digo, y también con histoplasma. No, no tenemos mucha ruidos, tenemos tuberculosis en cantidades y los que han tenido tuberculosis tienen secuelas como el PIB, ¿no? Ciocitosis, etc. Entonces, en el EPI también es igual que en la época, hay pues varios procesos de exacerbaciones. Por ejemplo, si ellos se exponen a un medio ambiente con mucha cantidad de humo, etcétera, van a ser una exacerbación, ¿no? Eh, que vamos a ver disnea, tos seca, dolor torácico, cianosis, fatiga, astenia, ¿no? Eh, vamos a diagnosticar fácilmente el EPIC por el compromiso intersticial en la radiografía, ¿no? Donde vemos el típico panal de abejas, patrón de panal de abejas. Entonces, si tenemos un paciente así, hay que tener su espirometría, cómo está evolucionando, y si es que esto mejora con el estímulo de corticoides, por ejemplo, inhalados, cómo está su volumen de respiración, etc., ¿no? Excele siempre sus gases y electrolitos, su fibrobroncoscopía idealmente y su biopsia pulmonar para poder determinar el grado de avance del EPID, ¿no? Entonces, se podría dar corticoides, como dijimos, algunos inmunosupresores antifibróticos, pero la evolución siempre es un poco tópica, ¿no? En estos pacientes. Eh, las, eh, las prevenciones, básicamente, del cigarro, ¿no? Y nosotros tenemos un problema en la altura, que son los megas. O sea, tenemos megaesófago, tenemos megacolon, cardiomegalias. Es una adaptación
a la altura, ¿no? Pero eso, por ejemplo, conlleva a que haya una dilatación del cardio, ¿no? Y los reflujos gastroesofágicos son muy frecuentes. Y no tienen que ser reflujos en gran cantidad, ¿no? Puede tener pirosis o no en pequeña cantidad, pero esos reflujos hacen que permanentemente se esté haciendo una microabsorción del contenido, especialmente del estómago, más ácido. Entonces, eso va a cambiar definitivamente por la estructura, ¿no? Entonces, ese reflujo gastroesofágico, el ERG, es muy común. Entonces, son factores de riesgo para la fibrosis pulmonar, enfermedades de colágeno. Bueno, ese es un poco el EPIT, para no confundirnos a veces entre el EPIT y el EPOC, ¿no? Es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es enfermedad pulmonar intersticial. Intersticio. Bueno, este es otro problema ya de las neumonías intrahospitalarias, la neumonía asociada a la ventilación mecánica, es la que nos interesa. Hay tesis del Seguro Social, de los hospitales del Ministerio, donde, por ejemplo, entre el 70 y el 90% de los pacientes que entran a ventilación mecánica salen con neumonía. Y pues es un poco alarmante, ¿no? No puede ser que el paciente que está un tiempo en ventilación termine con neumonía intrahospitalaria. Bueno, ese es un problema a nivel de todas las UCIs, a nivel global, ¿no? Y es la primera causa de complicaciones y de muerte en cuidados intensivos, o sea, las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Y es la principal infección IA, ¿no? IAS, infecciones asociadas a los sistemas de salud. Bueno, entonces, la neumonía asociada a la ventilación mecánica se tienen que tener algunos criterios. Primero, que el paciente no haya ingresado con este problema de la ventilación mecánica. Por ejemplo, un accidentado, un postquirúrgico, una descompensación de medio interno, un diabético, etc. Ya ingresan con algo que no es neumonía y terminan con neumonía por la ventilación. ¿Cómo nos damos cuenta que están haciendo neumonía en el ventilador? Están febriles o están hipotérmicos. Cuando están hipotérmicos, generalmente son los mayores o los pacientes que no tienen capacidad de comienzan a presentar secreciones lentas, leucocitosis, leucopenia, y su PAFI comienza a disminuir. Entonces, la presión arterial, ¿no?, de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Entonces, este es un score que se usa para evaluar si el paciente está haciendo una neumonía y qué grado, ¿no? Entonces, tenemos temperatura, tenemos leucocitosis, tenemos la presencia de secreciones purulentas, tenemos el PAFI, ¿no? Tenemos el tipo de presentación en las tomografías o en las imágenes, y en los exámenes de laboratorio bacteriológicos, si tenemos la cantidad de bacterias patógenas en el cultivo. Entonces, todo se hace una valoración y se clasifica, ¿no? Ya, bueno, entonces, la neumonía sea ventilación mecánica sin riesgo para patógenos multiresistentes, van a
van a ser entre los primeros 5 días de estancia en el hospital. Las que tienen riesgo para patógenos multiresistentes son más de 5 días de estancia hospitalaria y que tienen enfermedades crónicas y debilitantes, que el paciente está eh, más expuesto a contraer gérmenes multiresistentes. Por ejemplo, pacientes con EPOC, pacientes que han estado, son conocidos por su permanencia, digamos, ¿no?, en los establecimientos de salud, inmunodeprimidos, etcétera, ¿no?, o pacientes renales. Entonces, ellos pueden hacer infecciones mucho más severas a gérmenes multiresistentes. ¿Qué es lo que siempre debemos hacer en un paciente con sospecha de neumonía asociada a ventilación? Entonces, antes de iniciar el tratamiento, y ese es un problema siempre en la UCI, ya están con muchos antibióticos, si me hayan tenido un cuadro infeccioso, pues bueno, pero idealmente hay que tomar los inocultivos siempre, ¿no? Exceden sus antígenos para legionela, sospechamos, y la muestra de secreciones pulmonares. Entonces ya tenemos que estar viendo todo lo que sea. Si es que en el aspirado traqueal, mira, lo que estamos hablando al principio, ¿no?, si la muestra tiene más de 25 polimorfos nucleares, 25 polimorfos nucleares por campo, y menos de 10 células epiteliales, ya es considerado para neumonía. Y si las unidades formadoras de colonia, ¿no es cierto?, en un aspirado, tienen más de 1000 unidades formadoras de colonia, no es 106, no, 6 están muy, más de 1 millón de unidades formadoras de colonia. Entonces, esto es importante. En el caso del lavado bronquial alveolar, porque estamos entrando más, acá estamos solamente haciendo el aspirado traqueal. O sea, el paciente intubado, le hacemos un aspirado por el tubo y sacamos de la tráquea. Ya, eso lo analizamos. Siempre, bueno, en las unidades de cuidados, pero debería haber en todo lado, ¿no? Se tienen esas trampitas donde se aspira. Encontramos esto. Cuando hacemos el lavado bronquial alveolar, ya lo estamos haciendo con broncoscopio. Vamos del bronquio, hacemos un lavado, y aspiramos ese lavado y lo mandamos ahí. Si encontramos más de 10.000 unidades formadoras de colonia, ya ese es un punto de corte. Decimos que sí, es una neumonía adquirida en ventilación. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Con neumonías aspirativas, ¿no?, atelectas, embolismos pulmonares, si no es respiratoria agudo, o sea, por coronavirus, por ejemplo, por hemófilos, digo, por influenza, las hemorragias pulmonares, contusiones pulmonares, tumoraciones, reacciones adversas a drogas, criptogénicas. Y, por ejemplo, en los cuadros agudos, o sea, en neumonías asociadas a ventilación aguda, ¿cuáles son las causas? Igual que en el de la calle: estreptococo neumonía, hemófilos, influenza, tratamiento de ceftriaxona. En los que tienen más de 5 días, ventilación mecánica, más de 5 días, ahí ya vamos a tener multiresistentes. Por ejemplo, en ausencia de sepsis o shock séptico, ¿quiénes van a estar miren, esta parte de la clase es interesante, porque es lo que refleja más o menos lo que vamos a tener en neumonía intrahospitalaria. Pseudomonas en primer lugar, estafilococo aureus, Klebsiella neumonía, Acinetobacter baumannii, y Streptomonas maltófila. Entonces, estos son los principales ahora, ¿no? Antes era, pues, casi no se contaba, ¿no? Y Acinetobacter era muy raro, pero ahora es Acinetobacter quien está encabezando en muchos casos, en muchos hospitales, la causa de neumonías asociadas a ventilación. Estos gérmenes pueden responder bien, bueno, ya está, ceftazidime, ¿no?, o piperacillina tazobactam. Estafilococo se nos escapa un poquito, ¿no es cierto?
De repente ahí tenemos que reforzar. Cipro o Aztreonam como alternativa. En pacientes que están con sepsis grave y shock séptico y sin Acinetobacter. Mire, Acinetobacter toma un cuestión importante acá. Pues nuevamente los mismos, tenemos Pseudomonas, ahí tenemos, si está con shock séptico, entonces sospechamos que hay Staphylococcus aureus chilinorestente, es el MARSA. Klebsiella, nuevamente, las E. coli productoras de BLE. ¿Ya? Entonces ya tenemos otros gérmenes más, estos enterobacterias productoras de BLE. Este toma una matófila. Nuevamente, tratamiento, mero más cipro, más linezolid. O se puede cambiar cipro por levo. Entonces, este es un esquema interesante. Mero, más linezolid, más levofloxacin. Alternativo, Aztreonam más ciprofloxacin. Si tenemos Acinetobacter, hemos tenido casos de Acinetobacter y a los 2 o 3 días otro paciente se cae con Acinetobacter, entonces es ya una zona donde va a predominar. Entonces, el paciente está mucho peor, está por shock séptico, y ya se comprobó que hay Acinetobacter. Entonces, otra es Staphylococcus, Pseudomonas, no es el meticilino resistente, Klebsiella, ¿no? Las bacterias productoras de BLE. Ahí cambia la cosa. Acinetobacter se maneja con colistina, más meropenem, más linezolid o levofloxacin. Ahí estamos. Colistina, meropenem, linezolid o levofloxacin. Entonces estamos hablando del tratamiento empírico. Cuando ya estamos en el dirigido, ya tenemos el cultivo, pues, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que centrarnos en lo que está. Ya, es más fácil, ¿no? Este Streptococcus aureus, si es meticilina sensible, Cloxa, pues. Si es que es meticilina resistente, banco, linezolid. Si es que es la Phantom-Valentine, y linezolid, tenemos que ir, ¿no? Si es Pseudomonas, septa, o pipetazo, o Aztreonam, meropenem. Si es que está en NUS y todo esto, yo prefiero usar el meropenem. O cualquiera de los carbapenems, ¿no? O el tapemen, que es muy interesante esa droga. Si tenemos enterobacterias, hemos dicho que pueden ser productoras de BLE. Entonces, nuevamente, ¿no? Podemos usar, pues, si tenemos el cultivo de son BLE, todos los betalactámicos, ¿no? O podemos usar son BLE, piperacilina, Aztreonam, el tapemen, o sea, los carbapenems. Acinetobacter. Mira, sulbactam es ampicilina sulbactam, y nosotros lo tenemos, y es la de indicación para Acinetobacter. Está claro. Meropenem, que sí tiene cierto efecto, colistina, ¿no? La tiglaciclina, claro, no lo encontramos. Toma una maltófila, cotrimoxazol, es la indicación. Algunas veces lo hemos visto. Normalmente el tratamiento debe ser de 8 días en la neumonía asociada al ventilador. Si es que hay pseudomonas, hasta 14 días, ¿no? Porque su capacidad de resistencia es importante. Si es que no evoluciona bien, entonces individualiza el tratamiento. Entonces, pacientes están pues 2, 3, 4 semanas con los mismos tratamientos y está rotando. Pues, ¿no? Acá, por ejemplo, si tenemos la neumonía adquirida en el hospital o asociada a ventilación mecánica, ya hemos visto. Se deben obtener muestras del tracto respiratorio, se inicia el tratamiento empírico, ya de acuerdo a las guías que hemos visto. Luego, en 2 a 3 días se valoran hay que ver los resultados, ¿ya? Y cómo está la respuesta clínica, y ahí vamos a ver también los exámenes de laboratorio, leucocitos, temperatura, radiografía de tórax, el oxígeno. Si hay mejoría a las 48 72 horas, muy bien. Cultivos, se completa el tiempo de tratamiento, se suspende, ¿no? O si los cultivos son negativos, si los cultivos son positivos, ya nos vamos hacia la terapia dirigida y podemos disminuir ya los antibióticos 7 a 8 días. Si es que no hay mejoría y los cultivos son negativos, tenemos que buscar otros patógenos.
¿no? O ver que hay otros focos de infección. Entonces, a veces se nos pasa, pues, de repente estamos ante una candidiasis sistémica o una aspergillosis sistémica, que es muy común también en pacientes hospitalizados en cuidados intensivos que tienen mucho tiempo o están recibiendo alimentación enteral, o parenteral, perdón. Entonces, tienen más capacidad. Entonces, a veces no responden, es ahí cuando tenemos que entrar con antibióticos. Si es que el cultivo es positivo, ya ajustamos el tratamiento bien, de acuerdo al germen que se encuentra. Muy bien. Infecciones en otorrino son rápidas. ¿No? En otorrino, la infección que más nos preocupa es las otitis medias. ¿No? Entonces, en las otitis medias, las zonas, básicamente es el paro clínico y el examen del tímpano, ¿no es cierto? Entonces hay que ver si es que hay exudado, es que sí, ya vio pues ruptura del tímpano y salida de la secreción purulenta. Entonces, si es que no, y hay mucho dolor, hay que hacer una timpanocentesis, ¿no? Y se cultiva eso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Normalmente es estreptococo, neumonía y hemofilus influenza. Esto es más que todo en los pacientes un poco mayores. En los niños son las infecciones virales las que predominan. Entonces hay que dar el tratamiento sintomático principalmente. Por ejemplo, estos virus sincitial respiratorio, el parainfluenza. Entonces, ¿cuál es la droga de elección para las bacterianas que producen otitis medias? Amoxicilina o claritromicina o acitromicina. Nosotros preferimos dar amoxicilina clavulánico. Entonces hay criterios. Este es el del centro. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a evaluar? Fiebre, ¿no? Mayor de 38 grados. Si es que hinchazón, o sea, una amigdalitis con exudado, punto. Si es que hay adenopatía cervical es un punto. Si no hay tos, un punto. Si está entre 3 y 14 años, un punto. 54, 0. Y mayores de 45, menos un punto. Entonces, a veces no es obligatorio pues, hacer los exámenes microbiológicos antes de empezar la terapia, ¿no? Como en toda infección. Pero si son a repetición, mejor hacerles un cultivo y van a encontrar nuevamente que el estreptococo, beta hemolítico, ¿no? Entonces, el estreptococo beta hemolítico del grupo A hay que tratar sí o sí, porque es causa de la fiebre reumática, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando hagamos la tercera unidad, cuando hagamos gérmenes. El tratamiento es penicilina o amoxicilina. El neumococo no es muy resistente a pues, no desarrolla mucha resistencia, como dijimos, ¿no? Se puede manejar tranquilamente con los betalactámicos. Cuando el paciente no está muy grave, ¿no? Si el paciente está mal, ¿no? Penicilina G o clindamicina, si es que es alérgico a la penicilina. La rinosinusitis, pues, tiene que haber inorrea purulenta. Si es que estamos sospechando de una sinusitis, que sería la prueba muy fácil de la transiluminación, ¿no es cierto? Para ver si es que está ocupada el seno maxilar principalmente. Ver los puntos gatillo en los senos frontales y senos maxilares para ver si se desencadena dolor a la palpación o a la percusión. Y bueno, una radiografía de masa facial nos ayuda pues bastante. Entonces, para ver si entonces, si tenemos acá una posibilidad de una rinosinusitis bacteriana o viral, vamos a ver que el paciente generalmente tiene una evolución de más de 10 días, ¿no? Y que los síntomas están
agravándose. Entonces van a presentar cefalea de tipo frontal principalmente, secreción purulenta, dolor, ¿no? Depende si es que es maxilar o es frontal, se va a desencadenar más en la tarde o en la noche, si es que es maxilar o si es frontal. Entonces, eso es importante. Sí, también si se acompaña de fiebre, mucho más. A veces cuando he hecho repetición, hay que hacer pues funciones, ¿no? O sea, seno maxilar. Y también para poder obtener material de cultivo de antibiograma. Entonces, en niños lo más probable es, hemos dicho, los rinovirus, ¿no? El tipo viral. Cuando son bacterianas, obviamente, estafilococo y hemófilos. Normalmente, si que sospechamos de que hay infección viral, hay que darle pues, cefadroxilo o acitromicina, claritromicina, por 7 días. Otro problema un poco no tan común, pero si lo van a ver, es las otomastoiditis. Estas son ya complicaciones de las otitis medias agudas, ¿no? Va a haber edema, eritema, ¿no? En el área retroauricular, ya se hace que el pabellón auricular se vaya un poco hacia adelante. Entonces, siempre hay que hacer en estos casos punción, porque los gérmenes pueden estar lesionando el mastoide y eso nos va a poner en riesgo de una meningitis por continuidad o inclusive abscesos cerebrales, etcétera, ¿no? Entonces, también acompañarnos con imágenes, una tomografía, ¿no? Es muy bueno. Entonces, esas son las complicaciones que más tenemos. Ahí también se pueden producir pues, los colesteatomas. Los colesteatomas, pero que son degeneraciones medias neoformativas que destruyen mucho el macizo facial, perdón, el anastoide. Y pueden abarcar masas petrosa. Y son muy difíciles de manejar, hay que sacar toda esa área de tratamiento quirúrgico, ¿no? Las etiologías más probables también son igual, Streptococcus, Haemophilus, tratamiento con ceftriaxona, si es que la forma es crónica, se puede dar cefepime, más metronidazol, estamos hablando ya de bacilos anaerobios, ¿no? Bacterias anaerobias. Acá lo hemos juntado casi todos, los flemones, porque es un tema un poco largo, pero que hay que saber, estas infecciones otorrinas de la orofaringe, que incluyen abscesos periamidalianos, retrofaringios, que están, o sea, están pegados a la pared posterior de la faringe, que hace colindancia con la columna cervical, pues, ¿no? También están los abscesos sublinguales, y esos son los que dan más miedo, pues, porque los sublinguales se protruyen fácilmente y se van hacia la parte inferior del cuello, y como eso va a hacer que se eleve la lengua, que no haya apertura bucal adecuada, pero el absceso se va a ir disecando en plano hacia la parte inferior del cuello y va a llegar al mediastino superior. Y como ahí no hay una barrera anatómica, entonces no se pasa nomás a hacer una mediastinitis, y eso sí es una cosa gravísima. Entonces, estos abscesos se llaman las anginas, angina de Vincent, la angina de Vincent, que son muy difíciles de manejar y muy riesgosas. Todo paciente con una sospecha de absceso sublingual tiene que ser hospitalizado, porque ahí sí hay que darle tratamiento bien agresivo, ¿ya? Hacer su tomografía, para ver si es que está viendo hasta dónde se está extendiendo, ¿no? Y lo más grave de estos abscesos que
la flora que tienen es polimicrobiana. Y hay muchos anaerobios involucrados, porque son pues, gérmenes de la boca. Hemos hablado que en la boca la cantidad de anaerobios es muy alta, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre tienen que incluir la clindamicina o metronidazol. Entonces, se acompaña, por ejemplo, con ceftriaxona y clindamicina, ¿no? Pero cuando ya están mucho más graves, ya pues tenemos que avanzar a cubrir no solamente gran positivos, gran negativos, anaerobios, sino con potencialidad de que sean multiresistentes, ¿no? Otro temita es la celulitis orbitaria, placental, ¿no? Que normalmente se van a producir en la parte externa, o a veces se producen porque tenemos algún tipo de lesión dérmica en la zona nasal, etc. Y se va a infectar con mucha facilidad la grasa retroocular. Entonces, rápidamente hay una evolución en cuestión de horas. O sea, hay dolor retroocular, o sea, a la presión leve se va a desencadenar dolor, pero lo interesante es que hay proptosis. Y en la medida en que haya mayor cantidad de inflamación, claro, el nervio oftálmico también se va a inflamar, ¿verdad? No tiene problema. Entonces puede haber los pares craneales, pues puede haber una diplopía, disminución de la agudeza visual, etc. Entonces, si es que eso persiste, esta celulitis prestal o orbitaria, entonces va a entrar a través de la vena oftálmica. ¿Y la vena oftálmica dónde drena? Drena en el seno cavernoso, que está dentro del cráneo. Entonces, ahí se puede producir una trombosis de seno cavernoso, es una trombosis séptica, pues, ¿no? Trombosis séptica de seno cavernoso, que sin tratamiento tiene un 90-95% de mortalidad. Es una cosa muy grave, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con estas celulitis orbitarias o presectales, ¿no? Entonces, es fácil descubrir en la tomografía la proptosis, la parálisis ocular, etcétera, ¿no? O sea, se puede mover ahí, el ojo puede quedar en iriasis. Bueno, la etiología más común es estafilococo, hemófilus, monoxela, estreptococo, ¿no? Septia masclinda, Evo masclinda. Infecciones ontogénicas, mucho más común, todos han tenido probablemente, es secundario a las caries, ¿no? Y puede producir, pues, producción de abscesos, ¿no? Tiene que drenar, entonces es polimicrobiana, necesariamente, ¿no? Y que el tratamiento con linda, muy usado por odontólogos, y en forma más grave se debe agregar ceftriaxona. Otitis externas difusas. Hemos visto en algún momento la presencia de las otitis malignas, ¿no? ¿Se acuerdan? Producidas en los diabéticos, que van a producir estas otitis externas que son producidas por pseudomonas. Son de evolución bien tórpida, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es, va a haber otorguea, va a haber oclusión del canal óptico, el signo del trago, que significa que uno presiona el trago, lo dolor para adelante y el dolor se desencadena. Entonces, puede avanzar con mucha velocidad. Entonces, y, como les digo, son casi patognomónicos de diabetes, ¿no? Pseudomonas. Tratamientos, cetacidina. Si tenemos los gérmenes identificados, bueno, estreptococo neumonía, penicilina, la principal droga que se puede dar, ceftriaxona, clina, levo, por vía oral amoxia, amoxiclavulánico, clindamicina, acitroclarito, ¿no? Igual a nivel pediátrico,
en los pediátricos, que no debemos darles las quinolonas, ¿no? Eh, en el caso de que tengamos un estreptococo beta hemolítico de grupo A, penicilina, clindamicina y darles asesoración de la fiebre reumática de los residuos para ver si es que hay actividad o no hay actividad de fiebre reumática, ¿no? Bueno, hasta acá hemos llegado. No sé si tienen alguna pregunta o hay algún grupo que va a tener que exponer. Aló, aló. Ya, perfecto. Con la siguiente clase ya, bueno, seguimos avanzando. Vamos a ver, es un poco más corta la próxima clase y ahí avanzamos, ¿ya? Ya, muchachos. Nos vemos hasta luego.